Misterios de la ciencia. Temas que te transportarán hacia lugares enigmáticos. Casos de eventos misteriosos ocurridos en nuestro planeta. Ven con nosotros y exploremos juntos aquí, en Área 917. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les saluda Cindy Torres y los invito a ponerse cómodos para disfrutar de la segunda parte de la misteriosa erupción volcánica en Krakatoa. En el programa anterior mencionábamos que Krakatoa fue una isla situada en el estrecho de Sunda, entre Java y Sumatra. Estaba localizada cerca de la región de subducción de la placa indo-australiana bajo la placa euroasiática. El nombre Krakatoa se usa para designar al grupo de islas de alrededor, a la isla principal, llamada también Rakata, y a un conocido volcán que ha entrado en erupción en repetidas ocasiones, masivamente y con consecuencias desastrosas a lo largo de la historia. También dijimos que en mayo de 1883 comenzaron una serie de erupciones que continuaron durante 3 meses, hasta que una explosión cataclísmica voló la isla en pedazos. Pero antes de estas erupciones se dieron otras que dejaron una huella en la historia y en muchas personas. En esta segunda parte hablaremos de las otras erupciones que se registraron en esa zona. Hay algunos registros de lo ocurrido en la etapa cataclísmica. En agosto de 1883, el volcán entró en una catastrófica etapa final de su erupción. Creo que esta es una etapa muy importante en ese proceso, ¿o me equivoco? No, y es que 4 enormes explosiones ocurrieron a las 5:30, 6:42, 8:20 y a las 10:02. Pero hubo algo más, ¿verdad? La peor y la más ruidosa de estas fue la última explosión. Los registros indican una gran catástrofe. ¿Una gran catástrofe? ¿Aún más? Cada una de las explosiones fue acompañada por tsunamis muy grandes. Un área grande del estrecho Sunda y varios sitios sobre la costa de Sumatra fueron afectados por flujos piroclásticos del volcán, haciendo hervir el agua cercana a la isla. Las explosiones fueron tan violentas que fueron escuchadas a 3.500 kilómetros, hasta en Australia y la isla de Rodríguez cerca de Mauricio, en el Océano Índico, a 4.800 kilómetros de distancia. El sonido de la destrucción de Krakatoa, como se cree, es el sonido más ruidoso registrado en la historia, alcanzando los niveles más altos en el desvío de la presión producida por el sonido y medida en decibelios. ¿Qué tan veloz? A una distancia de 160 kilómetros. Se dice que marineros a 40 kilómetros a la redonda quedaron sordos del estruendo. La ceniza fue propulsada a una altura de 80 kilómetros. Las erupciones disminuyeron rápidamente después de aquel punto y antes de la mañana del 28 de agosto de 1883, Krakatoa estaba tranquilo. Los efectos combinados de flujos piroclásticos, cenizas volcánicas y tsunamis tuvieron resultados desastrosos en la región. No hubo ningún superviviente de entre los 3.000 habitantes de la isla de Sevesi, aproximadamente a 13 kilómetros de Krakatoa. Los flujos piroclásticos mataron alrededor de 1.000 personas en Ketimbang, en la costa Sumatra, a unos 40 kilómetros al norte de Krakatoa. Fueron muchas personas. ¿Tienes cifras exactas? El número de muertes oficial registrado por las autoridades holandesas fue de 36.417 y muchos asentamientos fueron asolados, incluyendo Teluk Betung y Ketimbang en Sumatra y Sirik y Semarang en Java. Las áreas de Banten de Java y el Lampung sobre Sumatra fueron devastadas. Hay numerosos informes documentados de grupos de esqueletos humanos encontrados flotando en el Océano Índico sobre balsas de piedra pómez volcánica que llegaron hasta la costa oriental de África, incluso un año después de la erupción.
Algunas tierras de Java nunca fueron pobladas de nuevo, volvieron a convertirse en selva y ahora constituyen el Parque Nacional de Ujung Kulon, pero este acontecimiento trajo consigo otras catástrofes, y es que la magnitud de la erupción provocó tsunamis. Los barcos en lugares tan distantes como Sudáfrica se mecieron con los tsunamis que los golpeaban y se encontraron cuerpos de víctimas flotando en el océano durante semanas después del acontecimiento. ¿Qué puede decirme de los tsunamis que se desataron? El tsunami que acompañó la erupción fue provocado por flujos piroclásticos gigantescos que entraron en el mar. Eso me refleja o me hace imaginar un gran impacto. Lo que sucedió es que cada una de las 4 grandes explosiones estuvo acompañada por un flujo piroclástico masivo que es resultado del derrumbamiento gravitacional de la columna de erupción. Y estos al entrar al mar provocaron el tsunami. Estos varios kilómetros cúbicos de material entraron en el mar, desplazando igual volumen de agua de mar. Llevaban mucha fuerza. Algunos flujos piroclásticos alcanzaron la costa de Sumatra a una distancia de 40 kilómetros de distancia, al parecer tras desplazarse a través del agua sobre un cojín de vapor sobrecalentado. Fue todo un evento increíble de la naturaleza, impactante. Hay también indicios de flujos piroclásticos submarinos que alcanzaron 15 kilómetros del volcán. Un equipo de investigación alemán realizó pruebas de flujos piroclásticos sobre el agua que revelaron que la ceniza caliente viajó sobre el agua en una nube de vapor causando un tsunami. Hábleme de Anak Krakatau. Bueno, en 1927 comenzaron nuevas erupciones volcánicas en el fondo del mar, de las que surgió una nueva isla en el mismo lugar conocida como Anak Krakatau o Hijo de Krakatoa. ¿En ese mismo año encuentra su punto máximo de altura? Esta isla sobrepasó la superficie del mar en 1928 y en 1973 ya alcanzaba una altura de 190 metros. La isla está deshabitada. Algunos geólogos aseguran que algún día el Anak Krakatau reventará quizá con la misma fuerza que el volcán anterior. El 26 de agosto comenzó la tragedia. A las 13:06, una serie de atronadoras explosiones, como producidas por millones de timbales, alarmaron a los habitantes de Buitenzorg, una aldea situada a 96 kilómetros de Krakatoa. El médico francés de la Oroix y el ingeniero de caminos holandés Verbeek, que luego escribiría el libro base para conocer lo sucedido, lo relataron así. El estruendo fue haciéndose más intenso. Violentas explosiones interrumpían cada vez más el sordo rugido del volcán. El cielo aparecía cubierto por una cortina opaca. En el mar ya no había ningún navío. Al caer la tarde, el aire se estremeció con pavorosas detonaciones y la gente, presa del pánico y viendo que era algo más que una tempestad, empezó a rogar a Dios. El viento continuó siendo tan pavoroso que nadie pudo dormir en un radio de 2000 kilómetros. El cielo cambió de color en ciudades como Roma, París o Nueva York. A las 23:32, el reloj del observatorio de Batavia dejó de funcionar. Entretanto, el mercante Berbice navegaba frente a Sumatra. Amanecía el domingo 27 y el cielo era negro. El capitán ordenó cerrar las bolinas de las velas. De pronto, a las 5:30 de la mañana, un terrible trueno hizo temblar todo el buque, sobre el que cayó una auténtica tempestad de fuego que lo convirtió en llamas. La presión provocada por la bolsa de lava hirviente de casi 1,5 kilómetros de profundidad que pugnaba por salir a través de los cráteres, consiguió salir al aire con una impresionante fuerza. El agua del mar penetró por el nuevo boquete y al tomar contacto con la lava se convirtió en vapor, con lo que la presión aumentó y grandes bloques de granito y obsidiana salieron disparados hasta más de 20.000 metros de altura. Pero esta explosión fue insignificante comparada con la segunda. En la tiránica lucha entre el mar y la lava por entrar o salir,
una parte de la isla saltó en 1000 pedazos por la presión de vapor. En ese instante, una inmensa tromba de agua se precipitó al centro volcánico de la isla, provocando una explosión de tal magnitud que hoy se calcula que la energía que liberó fue equivalente a la producida por el estallido conjunto de 7.000 bombas atómicas de Hiroshima. Krakatoa, en sus 3/4 partes, fue arrancada. Una superficie, como casi todo Manhattan, desapareció. Otros testigos lejanos, los tripulantes del buque británico Charles Ball, se taparon los oídos mientras asistían a un espectáculo inolvidable. La isla volaba en el horizonte con el aspecto de un pino brillante iluminado. La detonación, que para la Enciclopedia Británica fue el mayor ruido de la historia, se escuchó en el centro de Australia, a unos 5.000 kilómetros. A muchos indígenas de Java y Sumatra les estallaron los tímpanos. Al saltar por los aires de casi toda la isla, se originó una enorme ola de unos 30 metros de altura, que arrasó todo lo que encontró a su paso en un radio de 800.000 kilómetros cuadrados. Según relata Charles Albert, el capitán del Gouverneur General London, creyó haberse vuelto loco. No encontraba la ciudad. Ya en la costa, vio un crucero con la quilla levantada, un poco más lejos, entre los troncos de los cocoteros, el casco del vapor Barrow. La tromba de agua los levantó y revolcó como si fueran de papel. El buque de guerra alemán Beirut, anclado en Sumatra, acabó en medio de la jungla, a 4 kilómetros de la costa. Después de destruir 295 ciudades y haber causado muchas muertes, la marejada decreció, aunque la gigantesca ola tuvo aún fuerza para continuar por el Océano Índico, doblar el Cabo de Buena Esperanza y llegar hasta Francia. No parece que sean inventos de la época en la que no había la facilidad de comunicaciones como hoy en día, para que una catástrofe como esta pudiese alucinar a las pocas horas la imaginación de los habitantes de otros continentes. Lo que estos vieron, solo mucho tiempo después, pudo relacionarse con lo que había sucedido al otro lado de la Tierra. Horas después, los instrumentos de medición de mareas de Roquefort, costa atlántica francesa, detectaron una perturbación en forma de ola que avanzaba a una velocidad de 200 metros por segundo. El volcán indonesio Anak Krakatoa, que en diciembre de 2018 provocó un tsunami que dejó más de 400 muertos y en marzo de 2023 levantó alertas por su erupción, despertó nuevamente el 9 de junio del mismo año. Nubes de humo y ceniza se elevaron 3.000 metros de altura. Así lo describieron en el periódico español El Mundo. ¿Qué produjo esta catástrofe? ¿Por qué se extendió tanto? ¿Fue la causa de otras islas? ¿El volcán provocó realmente los tsunamis o se dieron el mismo día? Pero la pregunta más sonada es, ¿volverá a ocurrir esto con el hijo del Krakatoa? Seguiremos la pista del Anak Krakatoa. Por ahora, guardaremos su archivo y los espero la próxima semana en un nuevo episodio de Área 917. Este fue tu programa Área 917. Te esperamos pronto con más casos por explorar.